Bueno, buenos días. Tenemos la oportunidad de presentar al profesor, el doctor Gonzalo Montes Atenas, quien va a referirse a los desafíos actuales relacionados con el funcionamiento de concentradoras de minerales de cobre, ideas y posibles soluciones. Y la verdad es que el currículum de Gonzalo es bien extenso, tanto lo académico como lo profesional, pero tiene un mejor currículum como gran amigo. Entonces, la verdad es que tanto él como su familia son personas muy especiales para quien está conversando con ustedes. Y bueno, yo les deseo lo mejor del mundo y que ustedes puedan disfrutar de lo que Gonzalo ha hecho en tantos años de tantos esfuerzos y tantos sacrificios. Gonzalo ocupa ahora la posición de director del Departamento de Ingeniería Civil de Minas, se llama EnMinas, creo, o de Minas, de Minas, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y bueno, ese es un esfuerzo tremendo. Pero la idea es que, bueno, que se siga avanzando por otro lado. El país requiere de mucho esfuerzo, de muchas partes. Entonces, le voy a dejar el espacio a Gonzalo para que pueda conversar con ustedes y contarles acerca de lo que está haciendo. Lo que sí le voy a pedir al profesor Montes, un gran amigo, que después me mande la presentación, por favor. Bien, adelante. Voy a mutearme para no meter puya. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, usted sabe que el tema de nuestra amistad lleva tantos años, así que es completamente correspondido. Bueno, muchas gracias por la introducción. En esta oportunidad les voy a comentar sobre lo que indica el título de esta presentación. Es, yo diría, bastante ambicioso el título, yo diría, pero básicamente trato de indicarles que estos desafíos actuales son muchos. En realidad yo podría, digamos, ustedes hacerles una especie como de popurrí de situaciones, de necesidades que hay hoy en día. Pero voy a tratar de concentrarme en algunas ideas, como dice ahí, y posibles soluciones. Soluciones que, de hecho, estamos estudiando, que en la práctica hoy aún no son solución, y por eso es que lo pongo como algo tentativo. Pero son ideas que de una u otra forma estamos intentando implementar. Y como ustedes van a ver, digamos, detrás de esa implementación necesariamente tiene que haber, digamos, estudios científicos de por medio. O sea, lamentablemente, de otra forma caeríamos en lo que es clásico de prueba y error. Entonces, justamente eso es lo que no queremos caer, ¿ya? Entonces, la agenda es una agenda que parte con una introducción, como ahí les voy a mencionar la relevancia del estado del arte científico y tecnológico. Una opción que, de hecho, nos ha funcionado en algunas ocasiones, no en todas, pero sí en algunas, y les voy a indicar ahí ese caso específico, ¿ya? Que yo diría que ejemplifica esto, para luego hablarles de un par de casos de desafíos y terminar con algunas ideas. Particularmente les voy a hablar de una que, en términos prácticos, desde nuestra perspectiva, ¿ya? Sería una idea que va en la dirección de generar mejoras marginales, probablemente para algunos actores diferentes de nosotros, de la universidad, probablemente son mejoras importantes, pero claro, nosotros lo vemos más como de pronto algunas soluciones, o digamos las vemos como algo marginal, porque típicamente tienen que ver más con la evaluación de procesos, más que un cambio de paradigma, un cambio importante tecnológico, ¿ya? Y también les voy a dar un ejemplo de lo que podría llegar a ser, digamos, una solución disruptiva,
¿ya? Naturalmente yo tengo un sesgo, ustedes van a ver en mi presentación, que está asociado a lo que tiene que ver con físico-química de superficie e interfaz, ¿ya? Si uno se va a otras áreas de la industria minera, probablemente muchos otros desafíos pueden aparecer, ¿ya? Relacionados con carguío, con transporte, con tronadura, ¿ya? Pero bueno, naturalmente ese sesgo está en mi formación, ¿ya? Que está muy asociado a ese tema, ¿ya? Para tener finalmente concluir sobre algunas ideas genéricas, digamos, que engloben lo que les voy a comentar, ¿ya? Entonces, lo primero, obviamente, es definir lo que es un desafío y lo que no es un desafío. Y la verdad es que ahí, yo creo que si yo esa pregunta se la hiciera a un número de personas, diferentes actores dentro de la industria minera, todos tendrían diferentes respuestas, ¿ya? Pero lo que sí, yo diría más que tener una respuesta única, es tener una respuesta, ¿ya? Entonces, yo aquí les voy a indicar cómo responder esta pregunta. Y esa pregunta, yo aquí les voy a dar una opción de respuesta, ¿ya? O sea, entonces aquí lo que no quisiera es que ustedes piensen que es una respuesta única, ¿ya? O sea, de hecho no lo es, ¿ya? Entonces, una alternativa para responder esto es tener un conocimiento del estado del arte científico y tecnológico, ¿ya? Cuando uno habla del estado del arte científico es muy probablemente lo que muchas personas conocen como publicaciones, ¿cierto? Científicas, habitualmente en revistas del área, que buscan ir habitualmente a fundamento. En general, uno no ve en estas revistas científicas publicaciones relacionadas eh, con, digamos, casos de estudio industriales. Uno ve menos eso. Los casos de estudio industriales típicamente uno los ve mucho en publicaciones asociadas a conferencias, ¿ya? Típicamente ahí entran con fuerza casos de estudio, casos industriales, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esos estados del arte habitualmente no van necesariamente de la mano, ¿ya? Yo diría que esa es como una dificultad que tenemos, ¿ya? Y aquí yo les voy a dar un ejemplo solamente. Uno de pronto escucha mucho que tenemos tal planta automatizada, completamente automatizada, y uno ve estas grandes paneles de pantallas, digamos, indicando mostrando distintos indicadores, ¿cierto?, de una planta dada. Y esto, claro, uno dice grado de automatización, explotación, y uno ve como distintas faenas tienen distintos niveles de automatización, y uno ve que hay ciertas faenas que llegan casi al 90%, ¿ya? Pero uno después se pregunta, ¿qué hay de eso? ¿Ya? ¿Qué hay de esa automatización? Y uno se va a la parte, digamos, científica, ¿ya? Y claro, cuando yo comienzo a ver estas publicaciones, eh, ustedes saben, yo ahí puse, will es intensivamente utilizado. O sea, lo que ustedes van a ver es que en general, eh, por un lado, faenas y empresas dicen que ya está todo controlado, ¿cierto? Hay un control automático de toda la planta, pero por otra parte, en la parte científica, se indica que es algo que se aspira a lograr, ¿ya? Ahora, yo diría que puede ser, digamos, esa diferencia, ¿ya? Digamos, en opinión, ¿ya? Eh, yo diría que obedece a múltiples factores, pero probablemente el factor más importante es qué es lo que se conoce, digamos, como control automático o control automático aplicado a flotación. Yo aquí, por ejemplo, les muestro datos provenientes de una faena dada, ¿ya? Ustedes pueden ver equipos que quedan fuera
digamos, de uso, sensores que de pronto tal vez hubo que reemplazar. Entonces, ¿cómo yo entiendo la automatización cuando yo quiero lograr que una faena logre su máximo potencial, digamos, ¿cierto? Su máxima eficiencia? Y yo me baso, por ejemplo, lo que habitualmente uno hace es basarse en la historia, ¿ya? En lo histórico, en todo esto pie system que la gente le llama, ¿ya? Y claro, yo digo, tengo tal condición operacional, yo voy a querer volver, ¿cierto?, a la condición operacional que, digamos, sugiere un jefe de turno trabajando en tal turno, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo entiendo o entendí, o sea, entiendo en algún momento que la condición operacional que yo vi como positiva en el pasado, tal vez reciente, yo después veo que nuevamente tengo la oportunidad de lograr esa condición operacional. Entonces yo lo que voy a hacer es jugar con mis variables, ¿cierto?, que yo puedo efectivamente controlar, de modo de reproducir esa condición operacional. Pero esa condición operacional no necesariamente, como ahí lo muestra en la figura en la parte derecha, no necesariamente obedece a un óptimo global operacional, porque ese óptimo global habitualmente es desconocido, ¿ya? Entonces, en general, los datos, cuando yo, por ejemplo, digo, voy a implementar un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, con redes neuronales o redes neuronales profundas u otro, que yo necesite de entrenar esas variables, yo básicamente voy a entrenar, ¿cierto?, este sistema con datos operacionales pasados que no necesariamente corresponden a un óptimo. Entonces, en general, yo diría, cuando uno habla de que yo ya estoy controlando algo, efectivamente yo requiero del modelo matemático que explique el fenómeno que yo luego, o el equipo que yo quiero, digamos, automatizar. Entonces, por ejemplo, una bomba peristáltica, yo la puedo efectivamente controlar porque típicamente yo conozco la función, ¿cierto?, que modela el comportamiento de ese equipo. En el caso de flotación de minerales, hoy, luego de 100 años de historia de la flotación, más de 100 años en realidad, hoy no tenemos un modelo matemático, ¿ya?, que permita predecir resultados en flotación de minerales, ¿ya? Entonces, mal yo voy a poder automatizar completamente una faena, ¿no?, basado en estos, digamos, antecedentes. Y yendo un poco más profundo, ahí yo tengo un blog, una foto, ¿cierto?, del blog de Steven Grano, ¿ya?, que es un profesor allá en Australia del área de flotación. Y él aquí en este blog, que ustedes pueden obviamente acceder, él habla de por qué aún la flotación de minerales después de tanto tiempo es tan, digamos, intensiva y extensivamente investigada e intensivamente investigada en el sentido de la intensidad, ¿ya? Bueno, claro, él dice, yo requiero de más sensores en planta, y de hecho luego les voy a comentar un poquito sobre qué es lo que yo mido, cómo yo mido las cosas en una planta de flotación. En minerales liberados, aquí obviamente habla de la liberación, ¿cierto?, de la especie de valor. ¿Podemos flotar material grueso? En principio uno podría decir, yo debería poder, y de hecho como que hoy la flotación de material grueso se ha vuelto como un objetivo, así como un objetivo sumamente relevante. Y uno se pregunta, ¿ese es un desafío real o no? Y les pongo desde ya la pregunta, ¿por qué? Porque imaginen, por ejemplo, que yo tengo una mena donde yo tengo algo que quiero flotar y está finamente diseminado. Yo puedo flotar ese material
como material grueso, pero yo voy a tener muchas asociaciones, ¿cierto? Entre el material que yo quiero flotar, que habitualmente es el material valioso, y el material de ganga, ¿ya? Entonces, si yo quiero realmente lograr una ley o un porcentaje de material valioso importante, yo necesariamente voy a tener que continuar reduciendo en tamaño. El material que yo tengo, que estoy procesando. O sea, en la práctica necesito moler más fino, ¿ya? Entonces, la flotación de grueso, yo diría, funciona bien, pero funciona bien en ciertas condiciones, ¿ya? Particularmente en condiciones donde el elemento no está, o el elemento de interés no está en un mineral finamente diseminado en la roca, digamos, huésped. Entonces, ese yo diría que es un tema. Entonces, el flotar material grueso desde esa perspectiva no es un desafío global, es un desafío, obviamente, pero local, ¿ya? Asociado a una que, digamos, que se puede lograr frente a una mineralogía dada o a una ocurrencia dada, ¿ya? Como ahí dice Steven Grano, un día cercano comenzaremos a ver investigadores que dirán, esto es idéntico a lo que se publicó en 1985. Efectivamente, una de las, si ustedes quieren, desafíos más relevantes es el cómo yo entiendo, cómo yo comprendo lo que ya ha sido publicado. Hoy en día, de pronto uno ve personas, investigadores, que no consideran las investigaciones pasadas. Y eso habitualmente es un grave error, porque comienza esto que aquí dice Steven Grano, comienza la redundancia, ¿ya? La investigación, como ahí dice, actual, que se supone debería ser diferente, se ha tornado derivativa. Entonces, hoy día, mucha gente cambia, ya dice, por decir algo, un estudio científico. Voy a estudiar el impacto de la calidad de agua, por ejemplo, en flotación de minerales. ¿Y qué es lo que hace? Ejecuta varias pruebas de flotación de laboratorio, por ejemplo, y ¿qué es lo que hace? Cambia la composición del líquido, la composición de agua. Y después ve la respuesta del sistema y dice, aquí bajó la recuperación, aquí bajó la eficiencia. Pero si ustedes se dan cuenta, eso la verdad es que no aporta mucho, porque en la práctica yo sigo con información de entrada, información de salida, pero sin entender nada de lo que ocurre al interior del sistema, ¿ya? Entonces ahí es donde comienza a ocurrir esto que yo ya les comentaba, que la investigación comienza a ser derivativa, pseudo fundamental, porque se presenta como que realmente yo estoy avanzando en el conocimiento, pero en la práctica yo lo único que estoy haciendo es tratando estos sistemas como cajas negras, ¿ya? Y no dan nueva luz, como ahí dice, sobre la temática, ¿ya? Y en ese sentido las publicaciones científicas comienzan a volverse exactamente igual a lo que uno puede indicar que es el cobre, el molibdeno, el zinc, el plomo, comienza a ser un commodity. O sea, la gente en realidad publica simplemente porque necesita publicar, pero no con ese sentido de fondo que es el contribuir al conocimiento científico, ¿ya? Entonces, investigadores, como ahí dice, piensan que no se hizo, que si no se hizo hace 5 años, nunca se ha hecho. O sea, realmente hay estudios en los años 80, en los años incluso 50, que son enormemente, que tienen un valor enorme en comparación con muchas publicaciones que hoy día uno ve, ¿ya? Y aún así, después de todo lo que ya les he comentado, como ahí dice este profesor, aún existen problemas sin solución. Entonces, la verdad es que hemos tomado, en cierto sentido, el camino fácil ¿ya? Entonces, básicamente, en este punto, eh, mi invitación es a tomar reales desafíos, no problemas locales, ¿ya?
estrategia, como ya les decía, que funciona bien hasta cierto punto y en algunos casos, ¿ya? Es volver a pruebas simples, pero tratando de entender bien lo que ocurre, ¿ya? Y aquí se trata, como ahí dice, no se trata de reinventar la rueda, se trata de usar bien la información, ¿ya? Y lo que es conocido. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo el caso del uso de NaSH, ¿ya? Del sulfidrato de sodio en la planta de flotación selectiva de Moly, ¿ya? Ustedes saben habitualmente que, digamos, solo a modo muy corto de introducción, cada vez que yo tengo un mineral que tiene cobre y que aparece como subproducto del molibdeno, habitualmente el proceso de flotación considera dos etapas. Una primera etapa de flotación conocida como colectiva, donde yo floto tanto el cobre como el molibdeno, ¿ya? Uno siempre dice, yo floto el cobre y el mol, y en realidad lo que yo floto son los minerales que contienen cobre, ¿cierto? Y los minerales que contienen molibdeno, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Hacer bien esa separación, porque la flotación es un proceso de separación físico en la práctica, no es químico, que obviamente tiene sus bases en la química, pero no es estrictamente químico, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo lo que hago es separar minerales, ¿ya? Pero yo no extraigo el cobre desde el mineral, obviamente, el proceso de flotación, ¿ya? Entonces, yo primero tengo una flotación colectiva, como ya les decía, donde floto primero minerales de cobre y de molibdeno. Aquí, en esa flotación, típicamente yo me concentro mucho en exacerbar la flotabilidad de los sulfuros de cobre, básicamente. ¿Por qué? Porque esa flotabilidad no es tan importante como la flotabilidad que uno observa en los sulfuros de molibdeno, ¿ya? Entonces, en general, yo ahí me preocupo de hidrofobizar, ¿cierto?, la superficie de todas aquellas partículas que tienen expuestos estos minerales de cobre, ¿ya? Entonces, yo primero floto eso, y después, en un segundo proceso, llamado de flotación selectiva, yo ahí deprimo la flotabilidad de los minerales de cobre y continúo con la flotabilidad natural que tiene los sulfuros de molibdeno, específicamente la molibdenita. Ahora, para yo deprimir la flotabilidad de los sulfuros de cobre, que yo exacerbé en el primer proceso, ¿cierto? Lo que habitualmente yo hago es usar algunos reactivos, ¿ya? Uno de los reactivos es el sulfidrato de sodio, como ahí se dice, ¿ya? Típicamente, su adición o su dosificación está asociado con LH, ¿ya? O el potencial eléctrico, ¿ya? Y acá, lo que típicamente la gente dice, yo tengo que llegar, por ejemplo, a potenciales del orden de menos 540 milivolts, y con eso yo me aseguro de que esta depresión o esta reducción, ¿ya? Entonces aquí, miren, este fue un trabajo realizado por un estudiante, ¿ya? Eh, Nosotros básicamente lo que hicimos es tomar este reactivo, sulfidrato de sodio, y lo dosificamos tanto en agua destilada como en, eh, en una solución acuosa, directamente, digamos, proveniente de una faena minera de aquí de Chile, ¿ya? Entonces nosotros básicamente lo que hicimos ahí es, justo al inicio de la flotación selectiva, tomamos una muestra de pulpa, ¿ya?, de ese concentrado, ¿ya?, y lo filtramos, ¿ya? Y lo que ustedes ven acá son los resultados frente a distintas dosificaciones de NaSH, ¿ya? Los resultados de potencial eléctrico o de Open Rest Potential o Open Circuit Potential, hay gente también que le llama, ¿ok? Entonces, recuerden que, bueno, les recuerdo que este potencial es un potencial que en principio se mide a corriente cero, básicamente corriente neta cero. Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Yo veo que en el agua destilada
el potencial disminuye en forma más significativa que sobre el agua de proceso, ¿ya? Proveniente de la faena. Esto obviamente a mí me dice que parte de este reactivo no está siendo utilizado para la reducción del potencial. Entonces la pregunta es, ¿para qué yo lo estoy usando? Y aquí les voy a mostrar unos videos relacionados con esto. Miren, a la derecha está la dosificación sobre agua destilada. Quiero que vean por un momento lo que ocurre. Bueno, decirles que típicamente este sulfidrato de sodio es, bueno, se venden, digamos, en su calidad de reactivo técnico, ¿ya? Y tiene una coloración amarillenta. Entonces, básicamente cuando yo esto lo introduzco en agua destilada, lo que yo veo es que hay una simple dilución, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo esto lo adiciono a agua de proceso? Si ustedes se dan cuenta, es agua cristalina. Nosotros filtramos la pulpa. Entonces, efectivamente, esa es agua que viene directamente de la faena. Y me quiero que vean lo que ocurre. Obviamente el cambio es notable, ¿cierto? La coloración se vuelve, digamos, muy oscuro, ¿ya? Y eso para nosotros es un síntoma de que algo precipitó. Mira, algo tan simple como eso, o sea, tomar agua, digamos, una muestra de agua de la faena misma, filtrarla y luego adicionar el reactivo. Bueno, después nosotros obviamente filtramos ese sólido. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el contenido de ese sólido está largamente gobernado o ampliamente gobernado por su contenido en sulfuros metálicos, particularmente en este caso un sulfuro de manganeso, ¿ya? Y efectivamente una parte de ese reactivo se consume en la precipitación de metales, que de hecho no debería sorprender para nada, porque recuerden ustedes que en la hidrometalurgia se utiliza el ion sulfuro para precipitar metales justamente, ¿ya? Entonces finalmente, ahora uno podría decir, ya, pero es que yo acá tengo el sulfidrato y yo en realidad necesito el sulfuro para precipitar, por ejemplo el manganeso. Lo que pasa es que, nuevamente les recuerdo que cuando tengo estos diagramas de especiación, ¿ya? Que básicamente dicen, ¿cierto? Los rangos de pH de predominancia de distintas especies, en este caso del ácido sulfídrico. Recuerden ustedes que para yo, digamos, estudiar un sistema como este, todos los equilibrios químicos en principio se deben, se deben satisfacer, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo, aunque esté funcionando a pH 10, yo tenga el ion sulfidrato como el más importante a ese pH, ¿ya? Y no el ion sulfuro, ¿cierto? Los equilibrios se generan en forma espontánea y típicamente son equilibrios químicos que digamos, se gestan de manera muy rápida, ¿ya? Son, si ustedes quieren, equilibrios de cinética rápida. Entonces, ahora si yo tuviese un equilibrio de cinética más lenta, probablemente yo vería una precipitación mucho más lenta en ese sentido, ¿ya? Pero en este caso, particularmente en el caso del ácido sulfídrico, en los equilibrios que se establecen entre todas las especies, se establecen también de forma muy rápida. Entonces, básicamente, en este caso, por ejemplo, nosotros ya vimos que para esta faena en particular, la dosificación de este reactivo, un 25% de esa dosificación ya se ocupa en algo que yo no quiero necesariamente que se ocupe.
el reactivo. Entonces, eso obviamente puede dar luces sobre cuál es la mejor calidad de agua que yo requiero para realizar este proceso de flotación selectiva. Puede ser que, digamos, un tratamiento previo haga que yo después este reactivo, digamos, lo utilice más eficientemente, ¿ya? No necesariamente esto deriva en una reducción del uso del reactivo, no necesariamente. Puede ocurrir, obviamente, pero yo diría que lo que más le interesa a la faena es que cada uno de sus inputs, particularmente reactivos, sea utilizado apropiadamente, sea utilizado de forma eficiente. Entonces, si yo aquí pierdo un 25%, obviamente eso es algo que no es deseable, digamos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la operación. Bueno, aquí yo ya voy a seguir un poquito con el tema de los reactivos, y ese es el desafío número 1, ¿ya? Que tiene que ver con tomas de muestras, ¿ya? Si no medimos bien, tenemos que intentar al menos mejorar. Y la hipótesis detrás de esto, y créanme que esta es como la gran pregunta que básicamente cada vez que una nueva metodología de medición se implementa, es la pregunta que uno quisiera, digamos, tener la respuesta. Es si yo estoy midiendo bien. A veces, por ejemplo, y de hecho me pasó mucho, y paso muy habitualmente, que yo, por ejemplo, puedo generar un modelo matemático. Y digo, ya, yo tengo el modelo matemático que me predice una cierta eficiencia, ¿cierto? De un cierto proceso. Entonces, yo vengo y digo, tengo el modelo matemático y tengo mis variables que tengo que evaluar, ¿cierto? Dentro del modelo. Pero esas variables necesariamente tienen que venir de mediciones o, peor aún, de cálculos y estimaciones, ¿ya? Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando un modelo simplemente no resultaba ser lo suficientemente adecuado, siempre la pregunta era la misma. ¿Es, es, es el modelo el que está mal? ¿Ya? O sea, son mis hipótesis detrás del desarrollo de mi modelo matemático el que está mal, o es la medición, el número que yo estoy introduciendo en mis ecuaciones el que está mal, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de qué es lo que yo mido en una celda de flotación, créanme que la cantidad de mediciones eh, que existen son enormes. Yo aquí, bueno, obviamente no voy a entrar en el detalle, ¿cierto?, de todas las mediciones, pero está, por ejemplo, la medición de top of frost, que básicamente dice en relación con la ley máxima de mineral valioso que yo voy a poder obtener en mi concentrado, ¿ya? Está, bueno, la velocidad de la espuma, como ahí aparece, ¿cierto? Que típicamente uno lo mide con cámaras. Está el gas holdup, que típicamente uno típicamente lo mide más bien en pulpa, no mucho en espuma, ¿ya? Por las dificultades, digamos, habituales, ¿cierto?, de lo que significa la espuma. Ustedes saben, en el momento en que yo tomo una muestra de espuma, en ese momento yo ya estoy rompiendo la espuma. Entonces, ¿cómo mi muestreo distorsiona la medición? Obviamente es la pregunta clásica que uno siempre se hace. Mediciones de flujo de gas, ¿ya?, que típicamente están asociados al JG o a la velocidad superficial de gas, ¿ya? De hecho, ahí está 2 veces. Bueno, mis disculpas por eso. Está el SPI, ¿ya? Que es un parámetro de dispersión de gas que típicamente se calcula, ¿ya? Entonces ya no es directamente una medición, están los tiempos de residencia, como aquí aparece también, ¿ya? Entonces están los diámetros de burbuja, está eventualmente el transporte de espuma, que será una medición que está, digamos, siendo en desarrollo, ¿cierto?, hace unos años atrás. Y adicional a todo esto está todo lo que tiene que ver con la calidad del sólido, análisis químico, mineralogía, que puede ser óptica, que puede ser, digamos, automatizada, ¿cierto?, a través de
la microscopía electrónica de barrido, ¿cierto? El que se le asocia un software para llegar a todas estas técnicas conocidas como QuEMSCAM, ¿ya? Está la calidad de agua, pH, EH, oxígeno disuelto, la demanda química de oxígeno, el TQO, mediciones de ciertos reactivos por espectrofotometría. Bueno, ustedes ven la cantidad de mediciones es importantísima. Ahora, y significativa en cantidad, pero después uno siempre se pregunta si todas estas mediciones son relevantes, ¿ya? Y ahí, créanme que hay mucho desconcierto, la verdad, en el sentido de que no hay mucha claridad hacia dónde uno debería moverse, ¿ya? ¿Qué variables son relevantes? Yo les puedo decir a ustedes, claro, por ejemplo, el tamaño de burbuja es importante, ¿ya? Pero claro, si yo tengo tamaño de burbuja muy pequeño, mi eficiencia en flotación va a disminuir. Si tengo tamaño de burbuja muy grandes, mi eficiencia en flotación también va a disminuir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tamaño o la distribución de tamaño de burbuja? Siendo un poquito más explícito, ustedes saben, yo voy a tener una distribución de tamaño de burbuja. La más adecuada, obviamente, no hay una respuesta para eso, ¿ya? Entonces, en general, yo puedo medir cosas y hay otras cosas que no puedo medir. Y aquí, por ejemplo, les planteo algunos casos. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar el envejecimiento de una pulpa, yo quiero estudiar la sobreoxidación superficial de partículas, ya el QuEMSCAM no es suficiente. Ya las personas dicen, no, es que el QuEMSCAM es, de pronto uno escucha que el QuEMSCAM es superficial, pero una técnica como QuEMSCAM, que digamos que estudia, ¿cierto?, la composición mineralógica de partículas, uno puede decir que es superficial, pero es superficial hasta cierto punto. Piensen ustedes que el nivel de penetración de un microscopio electrónico, típicamente en estos minerales, anda en torno de los 5 micrómetros. Si ustedes toman 5 micrómetros, estamos hablando de 5.000 nanómetros. O sea, estamos hablando de 50.000 Armstrong. Y 50.000 Armstrong, si eso yo lo digo por 5 Armstrong, no sé, pensando en una capa atómica, son 10.000 capas atómicas. O sea, uno podría decir, es superficial, pero claro, es superficial hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, yo necesito de pronto algunas técnicas aún más superficiales, que me midan más esa capa más externa, ¿ya? De esas partículas. Y ahí ustedes ven las distintas técnicas, ¿ya? Y el nivel, digamos, de penetración, ¿ya? Ahora no voy a entrar demasiado en ese detalle, pero en una oportunidad utilizamos esta técnica, XPS, que entra solo 10 nanómetros, ¿ya? Pero a diferencia de la técnica QuEMSCAM, que me indica los minerales y porcentajes, ¿cierto? Digamos, relativos en peso, ¿cierto? De cada uno de esos minerales, en ese sector en que yo estoy midiendo, el XPS a mí me mide la composición química relativa, elemental, en ese espesor de la capa, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que no todas las técnicas miden lo mismo, ¿ya? Y naturalmente es porque están basadas en distintas, digamos, fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Entonces, distintas técnicas me van a entregar distinta información, y esa distinta información yo después tengo que hacerla cuadrar y contar en lo ideal una historia que sea consistente, coherente. Y en ese momento yo voy a tener una explicación para un determinado fenómeno como los que ya les comentaba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, este es, por ejemplo, el camino que sigue una muestra de pulpa en cualquier faena, ¿ya? Yo tengo un muestreo, ¿ya? Tengo un filtrado y secado de la muestra,
¿ya? Y después yo tengo la separación en submuestras y envío a distintas técnicas de análisis. Obviamente ese camino es bastante largo, ¿ya? Y claro, nosotros no queríamos que, si yo tomaba una muestra, que se sobreoxidara, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un camino, ¿ya?, para una muestra de pulpa, donde el protocolo de preparación de muestra, para una muestra tomaba alrededor de 1 hora. Entonces tomábamos la muestra, ¿ya? Como nosotros no queríamos que se sobreoxidara, nosotros esta muestra le introducíamos nitrógeno y con eso removíamos el oxígeno, ¿ya? Y después hacíamos el filtrado de la muestra, también en ambiente anóxico. Y después que teníamos la muestra, la introducíamos en esta especie de caja que ustedes ven ahí, ¿ya? Donde en esa caja no había oxígeno, entonces teníamos solo nitrógeno, desplazábamos también el aire, y acá al interior ustedes ven, teníamos un proceso de secado, ¿ya? Y un proceso de separación en submuestras representativas, que después estos tubos de ensayo con la muestra la llevábamos a XPS, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Todo el camino que hacíamos solo para llegar a una muestra que en lo posible fuera representativa de esa muestra original que nosotros tomábamos en ese punto de la planta, ¿ya? Y aquí yo solo les voy a comentar el resultado. Nosotros tomamos varias muestras y una de las muestras fue previo a un proceso de remolienda y luego de la remolienda. Y quisiera que, bueno, obviamente se puede decir mucho de estos resultados, pero voy a ir directamente a lo que es la composición en cobre. Si ustedes se fijan, antes de la remolienda, yo tengo una composición importante en cobre 2, ¿ya? Y una composición menor o un porcentaje menor de cobre 1, ¿ya? Luego de la remolienda, estas composiciones prácticamente se invierten, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y claro, si yo les indico, por ejemplo, que en esta planta la mineralogía estaba gobernada por, digamos, la presencia de calcopirita. Ustedes saben, la calcopirita, bueno, hay todo un tema relacionado con qué, digamos, qué estados de oxidación tiene cada uno de los elementos al interior de este mineral, particularmente cobre, hierro y azufre, ¿ya? Claro, uno puede pensar que el azufre es 2 menos, ¿cierto? Por ejemplo. Pero eso deja, digamos, libre el estado de oxidación tanto del cobre como del hierro, que podría ser 1 más para el caso del cobre y hierro 3 más para el caso del hierro, o cobre 2 más y hierro 2 más. La pregunta es, ¿cuál es el estado de oxidación real? Y obviamente eso no es tan evidente de saberlo. Eso uno lo puede saber con, nuevamente, técnicas de análisis. Y si ustedes, bueno, buscan en la literatura, muchos autores hablan de que los estados de oxidación más probables sería para el cobre 1 más y el hierro 3 más, ¿ya? Entonces, con esa hipótesis detrás, obviamente yo estoy diciendo acá que efectivamente antes de entrar a la remolienda yo tengo mucho cobre oxidado y al salir de la remolienda ese cobre superficial aparece como cobre 1, o sea, como que de alguna forma yo podría pensar que se restablece, ¿cierto? Esa superficie de calcopirita, ¿ya? Donde aparece nuevamente el cobre 1 más, ¿ok? Pero hay que también decir que típicamente todos estos procesos de remolienda son procesos, si ustedes quieren, en ambientes reductores. Entonces también puede ocurrir algún fenómeno, algún proceso galvánico que ayude a que en esa superficie aparezca ese cobre 1 más. Obviamente, separar esos dos efectos, el de limpieza en una remolienda, de limpieza superficial del efecto galvánico, ya no es tan evidente, solo utilizando esta técnica, ¿ya?
Entonces ahí ustedes pueden ver la relevancia, y con esto, yo diría el ejemplo que quería darles para mostrarles la relevancia de lo que significa medir, de conocer técnicas de análisis, ¿ya? De distinta índole, ¿ya? Ok. Aquí yo ya les voy a comentar un poquito de desafíos ¿ya? Y que hemos hecho con algunas empresas, ¿ya? Algo que se me quedó tal vez en el tintero, que creo que es importante, es que detrás de todos estos trabajos siempre han habido empresas que nos han apoyado. Como ya les decía en el primer ejemplo, hubo una faena minera que nos apoyó con muestras, ¿ya? En este caso, digamos, una empresa de gases, particularmente Indura, nos apoyó con todo este trabajo. En este siguiente desafío que les voy a mostrar, fue, digamos, hecho en colaboración con una empresa de análisis químico y, digamos, de servicios metalúrgicos para la industria minera, que se llama MTQ, ¿ya? Es Laboratorio MTQ, sí, de pruebas metalúrgicas. Bueno, pero a ver, previo a eso, a ver, les voy a dar un desafío que sí puede ser, digamos, de relevancia. Aquí yo tengo un proceso, ¿ya? Genérico de flotación de minerales. Entonces yo tengo aquí una etapa Raffel y una etapa Cleaner, que ustedes la pueden ver aquí, ¿ya? En general, ustedes recordarán que en el proceso Raffel yo requiero de exacerbar o preocuparme de la recuperación, mientras que en el cleaner me preocupo más bien de la ley, ¿cierto? Ese es como lo habitual, lo que se dice. Entonces, típicamente, yo de estas columnas, yo obtengo el concentrado final, pero esas columnas habitualmente tienen recuperaciones bajas y recuperaciones que pueden alcanzar valores del 60%. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la cola de ese proceso lleva consigo mucho material, digamos, de valor aún, ¿ya? Que yo, en general, voy a intentar, particularmente el de valor, de recircularlo. Y cuando yo lo recirculo, lo voy a recircular a mi, digamos, a mi circuito cleaner, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo aquí voy a hacer en la práctica? Es cada vez que yo recirculo, cada vez tengo más material dando vuelta acá, ¿ya? Esa carga recirculante en torno al circuito cleaner va a ir aumentando, pero mis equipos van a seguir siendo los mismos, ¿ya? Y ustedes saben, un proceso de flotación típicamente sobre el 40%, habitualmente ese es como un rango, un valor habitual, comienza a reducir también la eficiencia del proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que en algún momento este circuito cerrado que está aquí va a tener tanto material que va a comenzar a ser más ineficiente, ¿ya? Porque yo voy a tener la recirculación desde la etapa de Clean Scavenger y esto se va a unir al concentrado Raffel, ¿ya? Entonces, bueno, si yo voy a las ecuaciones, básicamente esta ecuación es la ecuación clásica de recuperación que ustedes conocen, y esta es la ecuación que yo utilizo siempre y cuando ya los datos, ¿cierto?, que yo introduzco en la eficiencia están reconciliados. Recuerden que si no están reconciliados yo no puedo utilizar esta ecuación, ¿ya? Ahora, esta ecuación tiene algunos inconvenientes, como ahí dice. No solo se requiere la reconciliación de datos, que ese es un hecho, ¿ya?, sino también es que se pierde la noción dinámica de la definición de la recuperación, que es esta de acá arriba. Si ustedes se fijan acá, yo tengo la recuperación como la ley, ¿cierto?, por el flujo concentrado, dividido por la ley, por el flujo de alimentación. O sea, básicamente es el flujo de material de valor en el concentrado dividido por el flujo, estoy hablando flujo másico siempre, del material de valor en la alimentación. ¿Ok?
Entonces, claro, yo en el momento en que todo se transforma en leyes, en ese momento como que da la impresión de que yo lo único que necesito es tomar muestras locales de cada una de las corrientes y enviarlas a análisis químico, y ese análisis químico yo lo meto aquí, esos datos, directamente a la juguera, y básicamente me da esa recuperación. Pero eso efectivamente no es verdad. ¿Por qué? Porque esto es la realidad. Entonces yo tengo acá flujos, y esos flujos básicamente le dan el carácter dinámico a esta eficiencia, ¿ya? Que ustedes no ven acá, ¿ya? Entonces, si yo ahora les voy a mostrar, esta es una columna, para que ustedes más o menos vean cómo funciona, ¿ya? Obviamente, si ustedes se fijan, es un comportamiento bien diferente a lo que habitualmente uno podría pensar en la teoría, donde las burbujas en flotación se generan en la pulpa, después suben, después se genera una espuma que rebalsa adecuadamente por el concentrado y todo, digamos, funciona perfecto. Ustedes ven aquí que el caso es bien distinto de eso, ¿ya? Entonces, habitualmente yo uso este sistema de lavado de espuma, que son habitualmente o bandejas perforadas, si ustedes se fijan, son jet de líquido, de agua, típicamente, de agua de proceso, de baja presión, ¿ya? Y ustedes ven, por ejemplo, cómo ese jet de líquido afecta a una espuma. Ustedes ven acá que básicamente ese jet lo que hace es romper la espuma. ¿Ya? Más que hacer ese lavado homogéneo, ya que uno siempre piensa que eso es lo que ocurre es simplemente que este jet limpia, pero en su paso rompe la estructura de la espuma, ¿ya? Entonces, la pregunta acá, y que obviamente les voy a dejar, digamos, eh, eh, como propuesta, es que, claro, efectivamente, si yo me voy a la definición de recuperación, acá yo tenía flujo de concentrado, que es el flujo con el que rebalsa este material, ¿cierto?, en el concentrado. Este flujo es función de la velocidad de la espuma y del tiempo de residencia de la espuma en la práctica. Entonces, después la pregunta, obviamente, si yo tengo que evaluar tiempos de residencia, es cómo una espuma se mueve. Y la espuma típicamente obedece ya no un modelo reológico como el newtoniano, ¿ya? Donde el esfuerzo de corte es proporcional, ¿cierto?, a la velocidad del flujo, ¿cierto?, del material, sino a, bueno, lo que se ha visto, digamos, es que es muy cercano al comportamiento de emulsiones, ¿ya?, que obedecen a modelos de Bingham, como ahí aparece. Entonces, yo lo que básicamente aquí puedo hacer es modificar la reología de la espuma, modificando el contenido particularmente de líquido, ¿ya?, que yo tengo en ella, y con eso aumentar la velocidad, ¿ya? Aumentar la velocidad de esa espuma. Entonces ese es digamos, otro proyecto que tenemos en desarrollo, y que tenemos una faena minera que nos está también apoyando con esto. Ok, aquí yo les voy a mencionar dos soluciones, ya voy a ver cómo estoy de tiempo, ya, yo esperaría, ya. Eh, eh, Bueno, la primera tiene que ver con balances de masa de reactivos en pruebas y plantas de flotación de minerales. Aquí justamente es la empresa MTQ, ¿ya? Laboratorio Metalúrgico de MTQ, que nos está apoyando, ¿ya? Esta, yo diría que, a ver, yo diría que toda mejora es importante, ¿ya? Pero es verdad que hay distintos niveles, ¿cierto?, de innovación detrás de mejoras, ¿ya? Y probablemente ustedes han escuchado que de pronto hay mejoras o cambios que la gente le llama como step change, ¿ok? Que son saltos que son muy importantes, digamos, ¿ya? En tecnología, por ejemplo. Pero hay otros que no obedecen a esta. ¿Por qué? Porque habitualmente, por ejemplo, todas las mejoras que tienen que ver con
cómo yo evalúo un proceso, si ustedes se dan cuenta, es solo una evaluación, ¿ya? Es lo clásico, por ejemplo, que ocurre con análisis Quemscan, por ejemplo, lo que ya conversábamos. Si yo a usted le digo, ¿sabes qué? Estoy perdiendo molibdenita en este proceso. Uno puede decir, ya, quiero hacer un Quemscan para saber esto. Entonces, yo hago el Quemscan y el Quemscan me va a decir, ¿sabes qué? Está perdiendo esto y esto. Pero no me dice cómo yo tengo que cambiar mi estrategia operacional para hacer esas mejoras, ¿ya? O sea, yo lo único que estoy haciendo con el Quemscan es identificando un síntoma en la práctica, ¿ya? Pero esa técnica no me dice automáticamente qué es lo que hacer. Yo diría, y ese es, si ustedes quieren, probablemente el gran desafío que tienen los metalurgistas a diario, ¿ya? Porque tienen muchos datos, pero no saben cómo utilizar esos datos. O yo diría que no es que no sepan, es como que son demasiadas las incógnitas, ¿ya? Bueno, eso quizás da para mucho de conversación, pero se los voy a dejar planteado. En general, todos estos procesos metalúrgicos, y no solo la flotación, muchos de ellos, yo fijo condiciones de entrada de estos procesos, ¿ya? Y al fijar condiciones de entrada, después actúa la naturaleza. Y la naturaleza funciona a una cierta velocidad. O sea, si yo, por ejemplo, quiero que una burbuja suba por una pulpa a una velocidad sobre 40 centímetros por segundo, que eso es como lo habitual, o alrededor de eso, yo simplemente tengo que ya cambiar mi solvente. O sea, tengo que ya comenzar. Ustedes ven que yo, al usar agua, tengo ciertas restricciones, ¿cierto? Entonces, muchos de los procesos que hoy en día funcionan en la industria son procesos que son más bien espontáneos. Pero aún los no espontáneos, en el momento en que yo dejo fijas las condiciones de operación, después inevitablemente la naturaleza juega un rol, ¿ya? Por ejemplo, en electrometalurgia, yo aplico una diferencia de voltaje, se genera una corriente y después son los materiales los que generan caídas de voltaje, ¿cierto? Si es que yo tengo la generación de sales en los puntos de, digamos, de conexión, de corriente, yo voy a tener una pérdida, ¿cierto? De energía, el efecto Joule también, va a haber otra pérdida, ¿se entiende? O sea, siempre la naturaleza va a restringir de una u otra forma el funcionamiento de estos sistemas, ¿ya? De estas operaciones. Entonces, cuando yo vengo y digo, en flotación, por ejemplo, voy a meter más aire, ya, pero ese aire que yo meto, porque yo digo que me falta aire en la celda, ese aumento de aire eventualmente puede generar una mayor velocidad de coalescencia entre burbujas, si es que yo no estoy trabajando con el espumante adecuado, y eso significa tener burbujas más grandes, y tener burbujas más grandes afecta negativamente mi recuperación. ¿Se dan cuenta? Entonces, de una u otra forma, si ustedes quieren, es como que yo impongo las condiciones y en ese momento como que la naturaleza resuelve las incógnitas por mí. Y no puedo hacer mucho más que eso. Entonces, de ahí que ustedes probablemente escuchan a muchos metalurgistas decir, quiero aumentar 1 punto la recuperación, 2 puntos la recuperación. Uno dice, ¿por qué tan poco? Es como que los metalurgistas fueran pesimistas. En la práctica no es que sean pesimistas, es que conocen que aumentar ese punto de recuperación, primero, significa un gran beneficio económico, pero el subir ese punto es muy complejo, ¿ya? Estamos hablando de subir un punto de manera estadística, ¿ok? Ok, bueno, esta es la primera idea de 2 ideas, yo aquí les voy a mencionar 2 ideas, ¿ya? Que pueden generar algún cambio, ¿ya? Que puede ser realmente un desafío. Habitualmente los balances de masa que yo hago, digamos, para calcular, digamos, eficiencia en flotación a escala de laboratorio, aquí ustedes lo pueden ver, la verdad es que
No voy a entrar en el detalle, pero ustedes saben que yo voy a hacer el balance de masa global, el balance de masa por especie, y en base a eso, yo, bueno, típicamente, bueno, voy a necesitar reconciliar datos, ¿cierto? Que en muchos casos significa el reconstruir la alimentación, bueno, en fin, ¿ya? Obviamente, como ahí dice, estos balances no están exentos de problemas, ¿ya? Exactamente, como ahí lo escribo, típicamente lo que yo uso son las masas experimentales para reconstruir las alimentaciones. Porque si bien esto es algo que ocurre, estos balances se tienen que dar, pero cuando ustedes meten los datos reales provenientes de un experimento, estas igualdades simplemente no son igualdades, ¿ya? Entonces, típicamente para no tener problemas, una estrategia, de muchas estrategias, es reconstruir la alimentación y recalcular nuevamente esa eficiencia. Pero este análisis, como ahí dice, es incompleto, porque no considera el reporte de los reactivos, ¿ya? Entonces, aquí hicimos un proyecto, ya, Corfo, donde utilizamos, de hecho esto fue durante pandemia, ¿ya? Y usamos un espectrofotómetro para hacer seguimiento de los reactivos de flotación, ¿ya? Ahora, ustedes saben que reactivos de flotación hay muchos, y hay reactivos que son superficialmente activos, y hay reactivos que, digamos, responden más a una solubilización en el seno de la solución acuosa. Aquí nosotros intentamos hacer seguimiento de espumantes, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí les voy a dar solo como a nivel de introductorio una experiencia previa que tuve con una alumna de doctorado, Dawn Tang, allá en Australia. Nosotros básicamente hicimos pruebas de flotación de sílice, era un sistema ideal, ¿ya? Una prueba de flotación batch, ¿ya? Probablemente, no recuerdo las condiciones específicas operacionales, pero probablemente habrá sido alrededor de 25-30% de sólidos, ¿ya? Y pH alcalino. Recuerden ustedes que lo que yo quiero es que la sílice, digamos, presente un potencial Z negativo, básicamente, ¿ya? Entonces, con eso, digamos, yo básicamente realizo este proceso de flotación, ¿ya? Entonces, yo tengo acá si ustedes quieren, las curvas de, a ver, si mal no recuerdo, estas es las curvas de calibración que nosotros hicimos para distintas concentraciones del oleato, ¿ya? Y si ustedes se fijan, yo veo que a medida que yo voy aumentando, ¿cierto?, la concentración, mi absorbancia, aquí dice absorption, pero es la absorbancia en la práctica, la absorbancia aumenta. O sea, básicamente tengo un sistema perfecto en ese sentido. Recuerden ustedes que en espectrofotometría, ultravioleta visible, yo no necesariamente siempre estoy buscando un peak perfecto, ¿ya? O sea, si yo tengo un comportamiento ya que me puede indicar, digamos, cómo la concentración de reactivo está en esa solución, ya con eso yo puedo trabajar directamente. Pero claro, cuando hicimos las pruebas piloto, nos encontramos con esta absorbancia, perdón, ¿ya? Y en estas, que como ustedes ven, fue 40 litros, ¿cierto?, de material, ¿ya? O sea, 40 litros la celda, perdón, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros vimos? El espectro era completamente diferente a nuestra calibración. Esta calibración nosotros la hicimos con agua destilada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, pasamos directamente como si, cada vez que yo tengo en uno de estos espectros de espectrofotometría absorbancias negativas, eso es un síntoma de scattering de la luz, ¿ya? Porque yo básicamente, eso significa que yo estoy generando reflexión más que transmisión directamente, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue
hacer la prueba de tomar el líquido, contactarlo con la sílice, después filtrar ese líquido y generar con ese líquido, digamos, distintas curvas de absorbancia para distintas concentraciones. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos los resultados reales. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esta absorbancia, nosotros ya pudimos generar la curva de calibración. ¿Se dan cuenta que al final yo diría que se trata de llevar al límite en lo posible el uso de las distintas técnicas de análisis? ¿Ya? Bueno, acá en este laboratorio hicimos las pruebas y claro, en la filtración fue mucho mejor que la que logramos allá en Australia, y aquí no teníamos absorbancia negativa, ustedes ven. Pero estos son los resultados que obtuvimos para el concentrado de 1 minuto, de 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos y así sucesivamente. Y lo que vemos es que efectivamente la absorbancia va cayendo a medida que yo voy obteniendo cada uno de los concentrados a los distintos tiempos, ¿ya? A medida que yo avanzo en el experimento. Entonces, bueno, obviamente tuvimos que generar un protocolo, porque ese protocolo no existía, un protocolo de extrapolación que nos permitiera determinar la concentración del reactivo para la absorbancia en la prueba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Para que más o menos ustedes se hagan una idea, tomábamos la solución directamente de la prueba. Esa solución contenía una cierta concentración del reactivo, entonces nosotros adicionábamos ese reactivo, generábamos la curva, ¿cierto?, de calibración, y después, como nosotros sabíamos exactamente cuánto habíamos adicionado de reactivo a esa muestra de la prueba, ¿cierto?, la prueba experimental, nosotros tratábamos de lograr extrapolar hacia la concentración original que había en esa muestra. Eso es básicamente lo que hicimos, ¿sí? Y bueno, obviamente teníamos que hacer el cálculo de los balances, ¿cierto?, para lo que estaba al interior de la celda y el concentrado, y después resolver para cada uno de ellos. Entonces llegamos a esa solución analítica. Y con esa solución analítica, al dibujarla en función del tiempo, llegamos incluso a determinar el punto en que hubo un make-up de reactivo. Entonces eso fue bastante interesante para nosotros, ¿ya? Porque ustedes saben, piénsenlo en estos términos. Si yo tengo un proceso de flotación, un banco de celdas, ¿cierto?, celdas contiguas. Entonces, yo tengo un primer concentrado, segundo concentrado, tercer concentrado. Claro, cada vez voy extrayendo más material valioso, o sea, acumulado, ¿cierto? Pero también el reactivo va saliendo. Entonces es interesante, obviamente para una planta, saber en qué punto, en qué celda yo debería nuevamente adicionar reactivo. ¿Por qué? Porque yo ya en los concentrados anteriores salió ese reactivo, o en la cola anterior salió ese reactivo. Entonces, efectivamente, todo depende mucho, ¿cierto?, de cómo esté el circuito, ¿cierto?, andando. Entonces, yo quiero saber cuándo falta reactivo. Y hoy día en muchas faenas se hace un poco en forma empírica. Entonces, aquí obviamente tenemos una herramienta que puede permitir saber cuándo, digamos, adicionar reactivo, cuánto se necesita adicionar reactivo. Y ahí estábamos en la reunión de cierre de este proyecto Corfo, ya en el laboratorio MTQ. Ok. Bueno, el otro caso del que les voy a hablar es un caso que es probablemente mucho más icónico, ¿ya? Y ustedes saben, bueno, yo diría que para nadie es una sorpresa el decir que hoy día tenemos como dificultad la escasez, ¿cierto?, de ciertos recursos, ¿ya? Particularmente el agua, ¿ya? Esa escasez del recurso hídrico es hoy día un problema para la industria minera. Entonces, nosotros hemos comenzado ya a desarrollar un proceso donde básicamente no se use agua.
Ustedes saben que uno siempre puede decir, no, es que yo quiero usar menos agua. De hecho, así es como partió este proyecto. Pero ahora hemos evolucionado a simplemente decir, queremos un proceso de concentración de minerales sin el uso del agua en estado líquido, ¿ya? Entonces, obviamente, ustedes saben, es fácil decir, necesitamos que la industria minera use menos agua, pero uno ve, pocas veces le toca escuchar, creo, no me ha tocado mucho, opciones reales o alternativas, digamos. Y aquí yo les voy a mencionar una, ¿ya? Bueno, ahí esto ya se los comentaba. En general, hace mucho rato ya que la gente está viendo distintas formas de mitigar esta dificultad, el uso de agua de mar, que en general, bueno, cuando me ha tocado conversar con algunos metalurgistas, siempre me dicen, no, que el agua de mar, sin desalar, funciona relativamente bien en, eh, en etapas Raffer, pero no funciona ya tan bien en etapas cleaner. Entonces, eh, ustedes ven, o sea, siempre va a haber alguna dificultad detrás de las soluciones que se han planteado. Es más, el tema de desalar, yo diría que, por ejemplo, para muchas faenas en Chile puede ser una solución, pero no necesariamente va a ser solución para todas las faenas, ¿ya? Particularmente aquellas, por ejemplo, donde el transporte de agua desde las costas hasta el punto donde se utiliza es, digamos, esa distancia es muy significativa. Obviamente los costos de transporte ahí aumentan y ahí no necesariamente ya esa solución es solución. A eso voy, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a hablar directamente del caso de pirita, ¿ya? Es habitual que muchas faenas, digamos, presentan problemas con que, digamos, en sus concentrados de cobre aparece mucha pirita, ¿ya? Obviamente, ¿eso qué significa? Significa que yo reduzco la ley de cobre, ¿ya? Entonces, obviamente, yo no quiero eso, ¿ya? También es importante decir que la pirita es, digamos, de utilidad para procesos posteriores de fundición, ya de alta temperatura. Entonces, de ahí que es interesante poder controlar la cantidad de pirita que tiene un concentrado, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me encuentro con un concentrado de cobre alto en pirita, después las faenas lo que habitualmente intentan hacer es mezclas con otros concentrados de mejor calidad para que, digamos, al momento de comercializar ese concentrado, no tengan que, digamos, ver, digamos, reflejado una disminución del precio, de lo que finalmente el cliente paga. Entonces, en términos de la flotabilidad de la pirita, en principio la pirita no debería flotar en condiciones de flotación de sulfuros de cobre. ¿Ya? Ese es como, digamos, lo que se conoce. Pero, por algún motivo, aparece en estos concentrados. Entonces, cuando aparece en mucha cantidad, la gente habla de activación de pirita, ¿ya? Pero es una activación compleja, yo diría. ¿Por qué? Porque no obedece a una pirita hidrofobizada directamente. O sea, típicamente ustedes van a ver que en muchas faenas donde aparece la pirita en el concentrado, en cantidades importantes, yo no veo un concentrado seco. Recuerden ustedes que en las columnas yo tengo alturas de espuma que andan del orden de 1 metro de altura, ¿ya? Entonces, típicamente por drenaje, el líquido, ¿cierto?, desaloja la espuma, ¿cierto? Y drenaje gravitacional, típicamente, ¿ya? Y al desalojarla, la espuma se torna seca y la presencia de material hidrofobizado en la espuma ayuda a que esa salida de agua sea aún más importante, ¿ya? En términos de velocidad. Entonces,
esa sequedad de la espuma se logra con mayor rapidez, ¿ya? Entonces, uno debería esperar eso, pero lo que uno ve es típicamente en la faena espumas en la superficie muy humectadas, ¿ya? Que a uno lo hacen pensar si realmente se trata solo de activación de pirita. Habitualmente yo diría que hay otros factores que también se incorporan a eso, ¿ya? Pero bueno, independiente de eso, si yo tengo mucha pirita y yo quiero sacarle pirita, claro, como ya les decía, la estrategia clásica es mezclas, generar mezclas, ¿ya? Blending con otro tipo de concentrados de mejor calidad. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ese concentrado de mejor calidad? Entonces, bueno, originalmente nosotros desarrollamos una celda que buscaba reducir el uso de agua, ¿ya? Actualmente esta celda, estamos en conversaciones con Weir Minerals, que digamos, nos está apoyando en la implementación, digamos, en el pilotaje de esta celda. No voy a entrar mucho en el detalle, pero lo que sí les voy a decir es que la pirita, en algunas condiciones, comienza a aumentar sus propiedades magnéticas. Ese es, digamos, el caso, ¿ya? Entonces, bueno, esta celda que es tubular, qué sé yo, bueno, después le hicimos cónica también, ¿ya? Digamos, y estudios también relacionados con cómo afecta un campo magnético la trayectoria de una burbuja cargada, ¿ya? Básicamente nos llevó, ¿ya? Eh, a alguna indicación relacionada con que la pirita, frente a un cierto nivel de oxidación, podría generar estructuras en su superficie, ¿ya? Porque no es que la pirita cambie de fase, ¿ya? O sea, a temperatura ambiente eso no va a ocurrir. O sea, entonces, nuestra hipótesis es que algo a nivel superficial cambia, que genera este aumento en las propiedades magnéticas de la pirita, ¿ya? ¿Okay? Y ahí ustedes pueden ver con un imán, nosotros hicimos una especie de canaleta donde hicimos pasar una pulpa y veíamos cómo parte del material quedaba adosado y, digamos, adherido ahí en el lugar donde estaba el magneto, ¿ya? Que típicamente era del orden de 2500 Gauss. Esa era también la intensidad de campo que utilizábamos. Y veíamos que algo se adhería ya al magneto o al lugar donde estaba ese magneto ubicado. Y luego vimos que la pirita era ya el mineral principal, ¿ya? Bueno, luego yendo a la literatura, nos encontramos con que efectivamente la pirita, si se hacen procesos de alta temperatura, esta pirita es expuesta en una mufla a altas temperaturas, comienza a generar estructuras con mayor momento magnético en la práctica, ¿ya? Y ahora, claro, uno podría decir, pero entonces es súper simple, es solo levantar el concentrado a temperaturas del orden de 800 grados y con eso yo genero estructuras que tienen una mayor respuesta a campos magnéticos y con eso yo, digamos, separo pero considerando la magnitud de, digamos, de tratamiento de material, claro, uno dice, es concentrado, es mucho menor, pero estamos hablando de toneladas de material diarias que pasan, ¿cierto? Entonces, subir todo ese material, conociendo la capacidad térmica, ¿cierto?, que tienen los sólidos, a 800 grados Celsius, cosas como esa, obviamente es, digamos, inviable, ¿ya? Pero lo interesante es que nosotros, en estas investigaciones previas, vimos cómo el material conteniendo pirita, digamos, siendo procesado a temperatura
ambiente, también se generaba alguna respuesta magnética. Entonces, la pregunta obviamente queda, si se puede generar una estructura y un volumen. Recuerden que finalmente el tema magnético es, digamos, de carácter más bien volumétrico en la práctica, ¿ya? Con propiedades magnéticas a baja temperatura y en tiempos del orden de algunos segundos. O sea, lo que yo quiero es producir esa estructura magnética en la superficie de la pirita, ¿ya? Pero en tiempos, digamos, consistentes con el procesamiento, ¿cierto?, de un mineral, ¿ya? Bueno, obviamente aquí uno comienza a estudiar, ya, a ver, ¿qué es lo que yo realmente estoy produciendo? Estoy produciendo en esa superficie. Entonces, ¿es alguna estructura similar a la magnetita? ¿Ya? Porque ustedes saben, el hierro puede salir eventualmente y ese hierro después se oxida y esa oxidación podría llevarme a una estructura similar a la magnetita. Bueno, eso es algo que todavía estamos estudiando. Ahora, la termodinámica indica, ustedes se fijan acá, yo tengo acá, aquí tengo la pirita, ¿ya? ¿Okay? Ustedes ven que la pirita es estable en un amplio rango de pH y de potencial, yo diría, para ser una especie, entre comillas, inestable, en condiciones aireadas, es bastante estable, digamos, ¿ya? Pero yo veo que a medida que yo voy aumentando la temperatura, si ustedes se fijan, la zona de estabilidad de la magnetita comienza a aumentar. Y como, bueno, ustedes conocen todas estas ecuaciones, ¿cierto?, de Nernst, que son ecuaciones habitualmente, bueno, lineales con la temperatura. Bueno, aquí yo no puse el diagrama de Purvé para 200 grados Celsius, pero 200 grados Celsius, la magnetita llega hasta por aquí, más o menos, ¿ya? Se dan cuenta que yo puedo, básicamente lo que yo estoy diciendo es que a pH menores yo puedo generar magnetita a partir de pirita, ¿ya? Entonces, ustedes se dan cuenta, al final lo que uno intenta hacer es hacer estudios, pero que tengan un foco bien determinado. No es solo, digamos, obviamente siempre detrás de un experimento va a haber algún nivel de incerteza, ¿cierto? ¿Ya? Pero la prueba y error no puede ser el core de un experimento, ¿ya? O sea, son experimentos, si ustedes quieren, como intencionados, ¿ya? ¿Ok? Bueno, aquí nosotros lo que hicimos fue en el laboratorio, como ustedes ven, tomamos una muestra de pirita, ¿ya? Y comenzamos a corroerla, ¿ya? Y realmente hicimos toda la secuencia, siguiendo el diagrama de Purvé, hasta llegar a magnetita. Y efectivamente se logró, ¿ya? Pero esto lo hicimos en agua, no lo hicimos en aire, ¿ya? Entonces, obviamente, el siguiente paso era hacer esto en aire, ¿ya? Obviamente, todas las reacciones que llevan desde pirita a magnetita, bueno, las tenemos naturalmente identificadas, ¿cierto? Eh, pero, ¿qué pasa cuando yo ahora paso de una reacción electroquímica típica, ¿cierto?, donde yo tengo un sólido, tengo líquido? Ustedes saben, digamos, de un punto de vista electroquímico, la alta constante dieléctrica del agua hace posible, ¿cierto?, muchas reacciones electroquímicas en la superficie de sólidos. Pero cuando yo tengo aire, cuando yo tengo un proceso de corrosión, obviamente eso cambia. Ahora, ¿cuál es la gracia del hierro en particular? Es que el hierro, como ustedes ven aquí, es extremadamente rico en términos de mecanismos de reacción, en términos de productos. O sea, no solo la magnetita es un material que responde a la presencia de campo magnético, sino también hay otras especies más, ¿ya? Entonces, eso obviamente nos da mayor diversidad en términos de qué producir en esa superficie de pirita. Entonces, bueno, obviamente acá, y aquí de hecho, para que ustedes vean cómo uno trata de conectar las cosas.
Si yo quiero disolver el hierro, obviamente pH más ácidos me van a generar una mayor disolución en general, ¿ya? Si yo tengo pH más alcalinos, que me pueden generar estas especies magnéticas de óxidos de hierro, o oxihidróxidos de hierro, como ustedes quieran llamarle, en general, todos estos oxihidróxidos de hierro conducen menos la corriente, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, a pH 5, en el momento en que yo pongo en contacto hierro con hierro metal, con una solución acuosa, pH 5, se dan cuenta como el ORP, bueno, aquí aparece como el Open Rest Potential o Open Circuit Potential, el OCP también, que la gente le llama, a pH 5 disminuye muy lentamente, pero a pH 2 y pH 3 disminuye rápidamente. Y claro, es porque a pH 5 yo genero estructuras que tienen una menor conductividad. Obviamente, el potencial disminuye para tratar de acercarse lo más posible a ese potencial mixto, ¿cierto? Que nosotros le llamamos, ¿cierto? ¿Ah? Que nace, ¿cierto?, del acoplamiento de tanto reacciones catódicas y anódicas, ¿cierto?, en el eje corriente-voltaje, ¿cierto? Se dan cuenta que a pH 3 yo veo la disolución de hierro, a pH 5 yo prácticamente no la visualizo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el volumen? Ese es el otro tema. Cuando yo tengo estructuras de hierro que se van formando en la superficie de cualquier mineral, yo podría, ahora, mediante otra técnica, infrarrojo. Aquí yo utilicé infrarrojo por reflexión externa, ¿ya? Y básicamente yo puedo observar que las estructuras de hierro no solo se forman y son, si ustedes quieren, como unitarias, sino yo también puedo generar estructuras de hierro sobre estructuras de hierro. Y eso obviamente me abre otra puerta, ¿ya? Donde yo puedo generar estructuras ahora de un cierto espesor con ciertas propiedades específicas. En este caso, obviamente, propiedades magnéticas, ¿ya? Entonces, bueno, es bien interesante. Obviamente, el infrarrojo por reflexión externa es bien interesante. ¿Por qué? Porque a partir de los coeficientes ópticos, ¿ya?, yo puedo simular los espectros. Y en el momento en que yo puedo simular los espectros, yo puedo hacer esas simulaciones coincidir con mis espectros reales y poder estimar el espesor de capa. Entonces, eso es algo bien interesante. Ahora, ¿qué pasa en términos de corrosión? Ustedes dirán. Bueno, aquí ustedes pueden ver, para distintas humedades relativas, el número de monocapas de agua que se generan en la superficie de un sólido. Si ustedes se fijan, estoy pensando solo en un ambiente sólido-gas. Yo veo que a 60% de humedad, se dan cuenta que mi número de monocapas oscila entre 2 y 5 tal vez, monocapas. Esas aguas son aguas que están ligadas al sólido, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo ese sólido, yo puedo disolver ese hierro, ¿ya? Y si yo lo disuelvo, yo genero rápidamente soluciones altamente concentradas, ¿ya? De hecho, ahí ustedes pueden ver las fuerzas iónicas a las cuales puedo yo alcanzar, ¿ya? Ahora, el otro punto que también nos favorece es que, si ustedes se fijan, si yo quiero llegar a velocidades de corrosión en estado estacionario, ¿ya?, se requieren decenas y cientos de años, ¿ya? Ahora, si yo quiero llevar a cabo un proceso digamos, industrial, ¿cierto?, de procesamiento de minerales, yo necesito que esto esté del orden de los segundos. Y si ustedes se fijan, todo lo que es reacciones con transferencia de carga, formación de film superficial,
o capa superficial y reacciones de transferencia de masa, ya todas estas funcionan en tiempos menores al segundo, ¿ya? O menores al minuto, si ustedes quieren estar, ¿ya? Obviamente eso también nos da una mayor claridad de que efectivamente esto podría llevarse a cabo. ¿Se dan cuenta? De eso se trata, esa es la idea, ¿ya? Y bueno, y aquí, de hecho, bueno, otra cosa que se pudo y confirmar, como ya les decía, es que yo puedo generar estructuras de hierro de un cierto espesor. Ustedes ven ahí hasta 1 micrón, ¿ya? Ahora ustedes dirán, bueno, pero yo tengo fuerzas que yo voy a aplicar sobre esa interfaz y también tengo otras fuerzas que son volumétricas, ¿cierto? Y yo quiero que las fuerzas volumétricas sean menores en magnitud que las fuerzas superficiales. ¿Y cómo eso yo lo logro? Probablemente ustedes ya respondieron la pregunta. Se trata de, digamos, aumentar la superficie específica en la práctica. O sea, reducir aún más en tamaño ese material. Y como ustedes recordarán, en los concentrados yo típicamente ya tengo material bastante fino en términos de tamaño de partícula. Entonces, si yo nuevamente, siempre volviendo al desafío, se trata de un concentrado con alto contenido de pirita, yo puedo corroer esa superficie, generar esas estructuras superficiales magnéticas, de modo después de separar la pirita de los sulfuros de cobre. Y con eso yo puedo ajustar la ley de ese concentrado a voluntad, ¿ya? Aquí están los resultados más recientes que tenemos. Y bueno, aquí ustedes pueden, lo que básicamente hizo este estudiante de magíster, ¿ya? Sergio García, él vino y tomó material particulado, ¿cierto?, de pirita, ¿ya? Y lo que hizo fue hacer distintos procesos de corrosión, ¿ya? Y a distintas temperaturas, ¿ya? Y después lo que él vio, puso un magneto, ¿cierto?, en contacto, ¿cierto?, con este material, y vio qué es lo que yo estaba construyendo en la superficie de la pirita. E hicimos, ahí ustedes pueden ver, ¿ya? En el eje Y, ¿ya? Lo que ustedes ven acá es la relación fuerza de gravedad versus fuerza magnética, ¿ya? Que uno ve. Se da cuenta aquí, yo tengo los magnetos, yo tengo aquí la fuerza de gravedad. Entonces, obviamente lo que yo quiero es que la fuerza magnética aumente lo que más pueda. Entonces, esta muestra, beta, que ahí le pusimos, le hicimos análisis, digamos, XPS, ¿ya? Y este análisis XPS efectivamente nos entregó que estábamos generando un compuesto que es una mezcla de férrico, no de férrico y ferroso, pensando en solución a cosas, sino de hierro 3 más y hierro 2 más, ¿ya? Que es, ustedes saben, lo requerido para generar una estructura similar a magnetita. Ahora, si ustedes hacen el cálculo, digamos, estequiométrico, para ver si esto es pura magnetita, no da. Entonces, de ahí que aún nos falta, digamos, trabajar estos resultados. Pero hacia allá vamos, se dan cuenta que nuevamente, y en esto quiero ser, quizás soy muy majadero, pero es hacer experimentos, pero con intención, ya con foco, ya no solo basarse, como ya les decía, en pruebas basadas en prueba y error, ¿ya? Ahora, yendo un poco más allá, y con esto ya prácticamente voy a terminar. Si ustedes ven aquí, estos son los minerales clásicos que aparecen en concentrados de cobre. Y ustedes ven, bueno, probablemente el mineral más importante acá sea la calcopirita, ¿ya? Por su abundancia y por, digamos, con la frecuencia que uno lo ve, ¿cierto?, en los distintos yacimientos. Y aquí también tengo hierro,
¿Se dan cuenta? Entonces yo en teoría podría, todas estas especies de hierro, si es que yo quiero separarlas, yo podría generar mecanismos de corrosión específicos para en la superficie generar estas estructuras magnéticas, ¿ya? Y de hecho, en el caso de la calcopirita, está ampliamente estudiado. Ustedes ven que hay un artículo del año 78 que habla de que, si ustedes se fijan, aquí yo tengo un primer pic, ¿ya? Anódico. Y ese primer pic anódico está confirmado que está asociado a la salida del hierro desde la estructura de la pirita, de la calcopirita, perdón. Entonces, si en el momento en que sale el hierro y yo ya lo tengo disponible, yo ya puedo comenzar a intentar al menos trabajar de la forma en que ya les he comentado. Bueno, a nivel de conclusión, indicarles que la química de superficie obviamente tiene muchas aplicaciones, hay muchos desafíos por abordar y también por comprender, que en general se pueden intentar resolver problemas relacionados con balances de masa de reactivos, en este caso surfactantes, ¿ya? O tensoactivos, también la gente le llama, ¿ya? Pero se requiere de estandarizar. O sea, ustedes vieron los balances, cómo uno resolvía analíticamente las ecuaciones, pero todavía está a un nivel muy científico, como para que una faena pueda venir y implementar. Entonces necesitamos, obviamente, avanzar en estudiar distintos casos, distintos reactivos, ¿ya? Y ver cómo esa técnica de espectrofotometría da, digamos, ciertos resultados. Ahora, un aspecto que, por ejemplo, acá no lo pudimos desarrollar es que lo ideal siempre es acoplar distintas técnicas de análisis. Entonces, probablemente la espectrofotometría por sí sola no nos va a dar la respuesta, pero sí, si es que la acoplamos con cromatografía de gases o HPLC, probablemente ahí cada vez vamos a tener un sistema mucho más robusto, ¿ya? Y finalmente la aplicación en corrosión de minerales puede ser utilizada para exacerbar la respuesta magnética, ¿ya? Obviamente ustedes pueden decir, quiero exacerbar la respuesta eléctrica, y eso puede ser otro proyecto, ¿se dan cuenta? ¿Ya? La idea, obviamente, en este caso es trabajar en condiciones de sequedad, ¿ya? Y eso es algo que, bueno, que estamos todavía trabajando. Y bueno, aquí están mis agradecimientos a las personas y empresas que nos están colaborando, naturalmente. Eso es lo que tenía para hoy, profesor. Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, sí, lo escucho bien. Ya, hoy te agradezco muchísimo, una gran charla, así que te felicito. Y bueno, y vamos a estar en contacto, esto te voy a mandar los enlaces, etcétera, etcétera. Así que Ok, yo calculo que antes de media hora va a estar todo en tu perfecto. Bueno, la correspondencia. espero que a las personas les agrade. ¿Ah? No, estuvo muy, muy buena. Así que muchas gracias y dale cariño a tu casa, por favor. ¿Ya? Listo, en su Ya nombre. todo. Un gran abrazo, En su mijo. nombre. Chao, Listo, un abrazo, que esté muy bien. chao.